al doctor Esteban Salazar. Y es una especialidad apasionante, que se pueden ver resultados, que le cambia realmente la vida a la gente, ¿no? El humor, la apariencia, y está buenísimo, así que muchas gracias. Gracias Y de a vos por manera la personal invitación. también lo digo. Así que, Gracias, gracias. el pelo también se vio afectado durante toda esta pandemia, por más que venían con alguna patología o no, a todas las personas les llamó la atención la caída capilar. Es verdad, o sea, el tema de la enfermedad del COVID y la pandemia también generó, así como afectó a otras partes del organismo, también afectó al pelo particularmente, aunque a la fecha no hay todavía trabajos científicos que documenten que el COVID ataca particularmente al folículo capilar, pero su daño es indirecto y genera bastante daño de manera indirecta. Bien. ¿Sí? El daño es la caída, la debilidad. El daño es, en realidad es una alteración del ciclo normal del pelo. Ajá. Nosotros Bien. vamos a ver que hay un ciclo normal del pelo y el COVID, mediante distintos mecanismos, altera ese ciclo capilar. Y eso Bien. es lo que nosotros vemos como alteración, que es lo que el paciente percibe como caída de pelo. Técnicamente se llama efluvio telógeno. Eso es lo que produce indirectamente el COVID. Bien, ahí estamos viendo el ciclo capilar, y es esta normalidad que nosotros decimos, bueno, ahora tengo muchos pelitos nuevos, de repente se me cae, pero vuelve solo a la normalidad, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese breve video lo que se ve es básicamente el ciclo capilar, que tiene tres fases. Una fase que era la anágena, que vemos al principio, que es cuando el pelo está creciendo. Luego tenemos la fase catágena, que es esa que se ve ahí cuando el pelo se va desprendiendo de la papila dérmica. Sí. Y finalmente viene la última, que es el telógeno, que es cuando el pelo nos cae. ¿Sí? Bien. Habitualmente el 80% de nuestra masa capilar está en fase anágena. ¿Qué quiere decir? Que es lo que se nos cae en 100 o 120 pelos por día, que nosotros lo percibimos, prácticamente no lo percibimos. ¿Sí? Ajá, bien. Ese es un ciclo capilar normal. Entonces, partiendo de esa base, el COVID en forma indirecta produce una alteración de ese ciclo, haciendo que la mayor parte de la masa capilar pase a estar en telógeno en vez de anágeno. Bien. Por eso es que nosotros vemos mucho pelo en el cepillo, en la bañera, en la almohada, en todos lados, y eso es lo que obviamente preocupa al paciente, que piensa que se está quedando calvo en muy poco tiempo. Claro. Ahí yo te diría que podemos dividir a los grupos de pacientes en aquellos pacientes que padecieron el COVID y aquellos que no padecieron el COVID. ¿Sí? Dentro de los que no padecieron COVID, ¿por qué se les cae el pelo? Si bien no lo padecieron en persona, tuvieron un familiar que lo padeció, tuvieron alguna pérdida de algún familiar querido, perdieron el trabajo, problemas económicos, o trabajan en equipos de riesgo como todo el equipo de salud. Eso se traduce en un término cortito que se llama estrés. Claro. Eso, a nivel orgánico, el estrés es la liberación de un montón de sustancias proinflamatorias que hacen que el ciclo pase de anágeno a telógeno. Bien. Entonces, si bien no tuvo COVID, tuvo toda esa sobrecarga de estrés que hace que se le caiga el pelo. En el grupo que tuvo COVID, sea la forma leve, moderada o severa, sabemos que el organismo, para defenderse del COVID, va a generar una respuesta inflamatoria interna, liberando un montón de sustancias que también hacen que el pelo entre en un ciclo telógeno. Bien. Entonces, el denominador común es ese efluvio telógeno. Claro. ¿Sí? Por eso es que hay una gran cantidad de personas que lo han padecido, que han hecho la consulta por ahí por esa caída, y en la consulta encontramos que además tenía, digamos, solapada otra forma de alopecia, una forma androgenética, una forma femenina. Bien. Pero fue, digamos, lo que detonó las consultas en esta etapa. ¿Y se puede modificar este ciclo? ¿Podemos nosotros hacer algo o lo va a ir regulando nuestro organismo de manera normal? En general, cuando ya el pelo entró en telógeno, no hay ninguna manera de aferrarse a ese pelo y evitar que se salga. Eso es lo que yo siempre le explico a los pacientes en la consulta. Ese pelo ya lo No me lo cepillo, así no se me sale tan rápido. Ese pelo ya lo perdimos. Claro. Lo que podemos hacer es
hacer algún tipo de tratamiento, tomar algún tipo de acción para lograr que el ciclo anágeno nuevo sea más vigoroso y más rápido. Entonces el periodo de angustia que pasa el paciente con la caída de pelo sea mucho más breve y se resuelva. Generalmente el efluvio telógeno se autolimita, pero puede durar 3, 6 o 12 meses. Ese tiempo, digamos, que el paciente está padeciendo ese efluvio telógeno, es muy angustiante, y la angustia retroalimenta el ciclo vicioso del estrés, y eso genera mayor caída de pelo. Así que lo ideal es pensar que cualquier intervención terapéutica que hagamos va a ser para buscar que el ciclo anágeno ese que está comenzando sea más vigoroso y más rápido. Bien, ¿sí? y las intervenciones terapéuticas van a depender en tiempo de qué es lo que se haga, de cómo lo recibe el paciente, o también tienen que respetar el crecimiento, el tiempo del crecimiento de pelo. Y eso es muy variable, en realidad es muy variable, porque va a depender del género, de la edad, de si fue, como te decía, por padecerlo al COVID o no padecerlo solamente por el estrés, si toma algún otro tipo de medicación, si tiene sobreagregado algún otro tipo de alopecia, porque a veces generalmente el paciente va porque se le cae mucho. Yo le hago la tricoscopía y nos encontramos con que además del efluvio tenemos, por ejemplo, una forma androgénica femenina. En ese caso ya estamos hablando de otro tratamiento totalmente distinto, que también puede resultar beneficioso para el efluvio telógeno. Y se pueden hacer tratamientos en el consultorio o en casa también, ¿no? Ir acompañando o complementando. Es lo ideal, es lo que nosotros recomendamos. Generalmente hacemos tratamientos mixtos que tienen una parte, digamos, de consultorio, una parte ambulatoria y una parte domiciliaria. Bien. Y ahí también varía mucho qué herramientas utilicemos según qué tipo de pacientes tengamos. Claro. ¿sí? Claro. Hay tratamientos nuevos, ¿no?, que está manejando también el centro, que también son de última generación y sumamente efectivos. Así es, efectivamente. Dentro de lo que pudimos este año actualizarnos, porque el tema de la pandemia nos alteró las visitas a todos los cursos, a todos los congresos, y pasamos todo a modalidad online. Claro. Pero bueno, aún así estuvimos actualizándonos y logramos incorporar un tratamiento nuevo que ya tiene experiencia es lo que estamos viendo ahí en pantalla, digamos, lo que se llama microneedling, que es un tratamiento muy nuevo acá en Argentina. En Europa ya se utiliza hace aproximadamente 2 años, llegó este año acá a la Argentina. Hace poquito estuvimos en una actualización con el Hospital Italiano, en conjunto nosotros, y es un tratamiento que básicamente consiste en ese aparato que se ve ahí, que es como un aplicador, como una lapicera, por eso se llama Dermapen, que es como una lapicerita, que en el extremo se acopla un dispositivo descartable que consta de unas microagujas. Bien. Esas microagujas tienen el motor produce una altísima vibración de las microagujas y hace vibrar también el borde que se apoya en la cabeza del paciente, como se ve ahí en el extremo derecho de la imagen, lo cual genera un efecto solapador del dolor. O sea, el paciente, cuando uno apoya ese aparatito en la cabeza, la vibración hace que el paciente no perciba la acción de las microagujas. Y eso es porque nuestro cuerpo, las vías nerviosas llevan la vibración y el dolor por la misma vía. Entonces nosotros con la vibración engañamos a la vía nerviosa. Y el paciente no percibe ningún dolor. El paciente, cuando nosotros aplicamos ese tratamiento, lo que siente es una pequeña vibración, algunos lo refieren como placentero. Y dentro de las grandes ventajas que tiene es que se lo puede aplicar solo, per se. El tratamiento así, la aplicación de las agujitas solas ya son un estímulo para el pelo. Bien. Eso se demostró que estimula la matriz extracelular que rodea el bulbo, y eso activa todo el crecimiento del cabello. O también se lo puede utilizar combinado con otras fórmulas, como por ejemplo ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, otro tipo de fórmulas que aplicamos junto con el aparato, y aprovechamos los microcanales que se forman con las microagujas. Entonces eso lo hace muy versátil, además de útil al tratamiento, porque por ejemplo, si tenemos una paciente embarazada o puérpera que está dando de lactar a su bebé, que es una paciente donde nosotros personalmente no recomendamos utilizar ningún tipo de medicación o fórmula, se le puede utilizar así como solamente, y ya solamente eso le va a ayudar con el tema de la caída del cabello. Bueno, yo quiero decir que ahí se ve como grande y se ven como movimientos lentos y profundos, ¿no?
Eso es lo que percibe la vista, en realidad. Lo hice ese tratamiento. No duele absolutamente nada, es un placer, es todo minimizado, o sea, son súper rápidos, eso de dolor o esa micro perforación que ni se siente, es como menos que una picadura de un mosquito. Perfecto. Realmente Perfecto, es así. que se lo puedas contar a tu audiencia, porque en realidad lo que pasa, el efecto cuando vemos ahí en la pantalla, es como cuando uno ve la rueda de un auto que gira, o sea, una veces ve la llanta que gira en sentido inverso o lento. Esto va tan rápido que lo que se percibe es como si fuera lento, pero eso es lo que percibe la vista, va a una altísima velocidad. Y obviamente podemos graduar la profundidad de acuerdo a la dermis del paciente, ¿no? Sí, y es como una cosquillita, es como pasarse, ¿verdad?, el peine, realmente no se siente nada. En absoluto. Y es totalmente efectivo también, ¿no? Porque se pueden notar cambios de manera inmediata. Es muy efectivo y es muy versátil, como te decía, permite tratar una gran cantidad de pacientes porque se lo puede usar solo, combinado. Ese extremo azul que se ve ahí, que ese es el dispositivo, eso es absolutamente descartable, eso se usa con un paciente y se descarta. Bien. Eso es el único inconveniente que tiene es que es importado. Esa es la única complicación que tenemos. Claro, o sea que hay que cuidarlo como oro y valorarlo como oro. Sí, digamos, sí, sí. ¿no? La duración del tratamiento de esto, ¿vamos a estar en consultorio o nos vamos a tener que preparar de alguna manera en particular? En general no tiene ninguna preparación previa, salvo recomendamos siempre la higiene del pelo antes de hacerlo al tratamiento, un lavado común de cabello. La duración del tratamiento o la sesión son entre 5 y 6 minutos aproximadamente y una vez que terminamos el paciente se reincorpora a su actividad laboral o social de manera ambulatoria y totalmente inmediata. Claro, es súper rápido y... No genera ningún sangrado porque si bien uno habla de microagujas son tan pequeñas que penetran en los poros de la dermis y no dejan ningún tipo de evidencia, digamos. Vos podés salir a la calle, te sentás en un café con alguien a tomar un café y no se nota absolutamente nada, que te hiciste nada. Quizás rascándonos nos podemos lastimar más, ¿no? El cuero cabelludo que realmente... Totalmente. Hay también un montón de mitos que rodean a la caída y a la recuperación capilar, ¿no? Esto de productos, shampoo, productos naturales, y un montón de cosas que van rodeando esta temática que terminan no siendo del todo efectivas. En general yo veo en el consultorio particularmente pacientes que ya han perdido mucho tiempo, tanto varones como mujeres, que perdieron tiempo probando este shampoo, esta loción o esta pastilla porque algún amigo les recomendó. O me lo corto para que crezca más Sí, más eso rápido. también, el hecho de cortarlo o raparlo, que coincida con algún ciclo lunar, hasta esas cosas por ahí algunos pacientes me lo han referido y son totalmente inefectivos, o sea, no tienen ningún tipo de sustento científico. Sí, los shampoos obviamente sirven para lavar la cabeza, eso siempre insisto, hay que usarlo a los shampoos y no el jabón, sino el shampoo. Bien. Ya que está formulado específicamente para eso. Bien. Pero no tienen por ahí un efecto como por ahí en la publicidad dice que va a estimular el cabello, que va a crecer el cabello, porque al ser un producto de venta libre no va a atravesar la barrera epidérmica, por lo tanto no va a tener ninguna acción en el bulbo, ¿sí? Claro. La acción la tiene afuera, o sea, desengrasa la fibra, desengrasa el cuero cabelludo, puede tener un efecto hidratante, tiene un perfume, tiene un espesante. Bueno, los shampoos tienen varios ingredientes, o sea, hay una larga lista de componentes, donde por ejemplo hay un pequeño detalle. El shampoo tiene algo que se llama secuestrante, que es un producto que hace que cuando lo enjuaguemos retire los metales pesados que tiene el agua habitualmente. Si uno no los retira, eso va generando una película sobre el cuero cabelludo que hace que se vaya generando y se vaya engrosando esa capa y engrasando más el pelo. Eso el jabón, por ejemplo, el jabón en pan, el jabón de las manos, no lo tiene ese elemento secuestrante. Por lo tanto, cuando el paciente viene y me dice yo uso jabón de glicerina o X jabón para lavarme y el pelo me queda sin nada de grasa, sí, saca la grasa, pero deja esa película de metales pesados que a la larga termina siendo negativo. Claro. Y que puede provocar también después alguna patología, ¿no? En el cuero cabelludo. Sí, se puede sobreagregar seborrea, sobre la seborrea caspa. Entonces, bueno, sí, lo ideal es lavarse con shampoo. Bien, bien, perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos, Valle. ¿Lo pueden encontrar en dónde? Nosotros estamos en Avenida España, 1528, primer piso A.
en el edificio de vidrio que está frente al parque. Muy bien. Y con todas las medidas preventivas y con los mejores realmente tratamientos para la recuperación capilar. Gracias. Gracias, Dos.